Listo, Carlos, estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre, es un placer tenerlos en la hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos la presentación de un tema muy importante en el cual hemos venido trabajando desde el 2018, cuando se hizo el primer diagnóstico de sostenibilidad, con unos resultados muy interesantes para el sector. Y para mí es todo un placer presentar a la economista Estefanía Escobar. Ella es nuestra coordinadora de sostenibilidad del programa. Estefanía es economista de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una maestría también en dicha universidad y en este momento es candidata a magíster en gestión sostenible del medio ambiente de la Universidad de Salamanca en España. Estefanía tiene mucha experiencia en gerencia y coordinación de proyectos gremiales y sectoriales, en consultorías e investigaciones económicas en diversos sectores económicos. Ha trabajado en la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en FENALCO Nacional como asesora de economía, y en FENAVI lleva 8 años, y para nosotros es un placer que esté con nuestro programa de sostenibilidad. Ella es la coordinadora, como lo mencioné, y bueno, qué mejor que ella para hablar de este tema del diagnóstico y cómo están avanzando las empresas avícolas en los temas de sostenibilidad. Estefanía, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación. Como lo mencionaba Carlos, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo ha sido este avance de las empresas avícolas en el tema de sostenibilidad. Este es un tema que nosotros venimos trabajando desde el 2018 y se encuentra pues enmarcado en la política que desde FENAVE construimos junto con el sector, en la política de sostenibilidad del sector avícola. Para empezar, pues quisiera como hablar un poco sobre el concepto de sostenibilidad y por qué estamos enfocando todas nuestras acciones hacia temas sostenibles o producciones avícolas sostenibles. Primeramente, pues decirles que como tal el planeta desde ya hace varios años viene enfrentando una crisis ambiental y esto pues se debe principalmente a las acciones que ha tenido el ser humano sobre los recursos naturales y sobre el planeta en general. Principalmente pues el crecimiento de la población ha llevado a que se empiecen a deteriorar y a ver grandes cambios y grandes efectos en el planeta y a hacer un aprovechamiento sobre unos recursos que son finitos. Entonces, la preocupación y el enfoque de nosotros es hacia cómo nosotros podemos contribuir desde el sector avícola a que este impacto no sea cada vez más fuerte, a mirar cómo desde nuestras acciones podemos empezar a mitigar y también adaptarnos a estos cambios que vienen sucediendo en el planeta. Por definición, la sostenibilidad se refiere pues a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, siempre pues garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Esto es muy importante para nosotros porque nosotros también, nuestro gran trabajo, nuestro gran reto es también que los productores y que el sector avícola pues entienda la sostenibilidad no solamente como acciones orientadas a temas ambientales, sino como acciones que se deben relacionar también con acciones sociales y con acciones económicas, perdón. Como les comentaba, el diagnóstico o el avance para revisar los resultados hoy sobre el avance del diagnóstico de las empresas avícolas en el sector, todo esto está enmarcado en la política de sostenibilidad del sector avícola. Desde el 2018, desde FENAVI, venimos trabajando en esta política, que fue cuando se lanzó, y digamos que a partir de esta política es donde estamos enmarcando todas nuestras acciones y todos nuestros proyectos acompañando y asesorando a los productores avícolas. La política nace a partir de la misión y la visión que tiene FENAVI. En su misión habla muy claramente sobre el tema de la sostenibilidad del sector, del crecimiento y de la competitividad, y a partir de allí nosotros empezamos a desarrollar esta política de sostenibilidad.
Un poco para entender cómo fue esta construcción de la política, primeramente pues definimos qué es una producción avícola sostenible o cómo queremos ver estas producciones avícolas sostenibles, siempre enmarcado en el tema de los derechos humanos, en el tema o el enfoque de economía circular y muy alineado y articulado con los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de allí, pues para nosotros es muy importante o nosotros quisimos definir unos principios rectores en donde también queremos comunicarles a nuestros grupos de interés hacia dónde está orientada la política de sostenibilidad y hacia cuáles son esos compromisos que tenemos desde el sector, desde las empresas avícolas y desde FENAVI para resolver ciertas temáticas que enmarcan toda esta política. A partir de allí, de esta política, es donde se empiezan a desarrollar unas acciones muy puntuales o muy enfocadas pues, en el tema de sostenibilidad. El objetivo de la política del sector avícola, primeramente, pues está, digamos que tiene como objetivo presentar estos lineamientos y la ruta que el sector va a tener hacia la sostenibilidad. Esta va a ser pues como la base para el desarrollo de las acciones y de las herramientas que nosotros desde FENAVI vamos a desarrollar para que los avicultores cada vez estén más capacitados o puedan adaptar este conocimiento más hacia una producción sostenible. Y esto, digamos que en conjunto tiene un enfoque muy importante y es que la avicultura sea reconocida como una de las actividades económicas más comprometidas en temas sociales, ambientales y económicos. Para nosotros, ¿cuál fue esa definición que construimos junto con los productores y que es muy importante y que va a ser la base para el desarrollo de todas nuestras acciones? Nosotros desde FENAVI definimos la producción sostenible avícola como una producción que se desarrolla pues al amparo de la gestión empresarial transparente y ética, que integra y garantiza el equilibrio de los sistemas productivos económicamente viables, ambientalmente racionales y socialmente responsables en armonía con los grupos de interés. A partir de allí, pues estas acciones, como les comentaba, y toda la gestión va a estar encaminada pues al cumplimiento normativo, pero hacia acciones que vayan un poco más allá de este cumplimiento, en donde pues tenemos una responsabilidad como productores y como sector de nutrir al país con las dos proteínas de más alta calidad y más económicas del mercado, siempre enfocados con los derechos humanos, con el enfoque de la estrategia de economía circular y con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros en 2018 también hicimos un ejercicio para analizar los objetivos de desarrollo sostenible y mirar el sector hacia qué, cuáles objetivos le iba a apuntar y nosotros identificamos tres objetivos de desarrollo sostenibles en donde pues tenemos todo el impacto y toda la contribución para trabajar hacia estos objetivos de desarrollo sostenible. Acá les menciono, estos fueron en el trabajo que hicimos, en el análisis que hicimos, estos fueron los objetivos que nosotros más impactamos o donde podemos contribuir. El uno que es el fin de la pobreza, el dos que es el hambre cero, el cuatro que es educación de calidad, cinco que es igualdad de género, seis agua limpia y saneamiento, siete energía asequible y no contaminante, ocho trabajo decente y crecimiento económico, nueve industria, innovación en infraestructura, 10, regulación de las desigualdades, 11, ciudad y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsables, 13, acción por el clima, 16, paz, justicia e instituciones sólidas y 17, alianza para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Ya con estos objetivos identificados, nosotros priorizamos en cuáles íbamos a trabajar en esta primera fase de la política y encontramos que nos íbamos a concentrar específicamente en tres. El número dos, que habla sobre el hambre cero, pues a nosotros producir dos de las proteínas más económicas y más asequibles a la población, nosotros estamos contribuyendo pues a este objetivo de desarrollo sostenible. El 8, a través del trabajo decente y crecimiento económico, a través pues de todo lo que genera, todo el empleo que genera pues el sector y empleo pues que es empleo formal en el campo.
y el 12 hacia la producción y consumos responsables, especialmente pues hacia el desarrollo de producciones avícolas sostenibles. A partir de allí, entonces, como les comentaba, la política tiene unos principios rectores y estos principios rectores están enfocados hacia nuestros grupos de interés. Entonces, principalmente nuestro compromiso o las empresas y los productores con el apoyo de FENAVI, nos vamos a comprometer en trabajar en acciones y herramientas hacia una producción sostenible, que sea competitiva y responsable y que promueva la salud y bienestar actual y futuro de las aves, de los empleados, de los proveedores, de los consumidores, de las comunidades, del planeta, de los negocios y también establecer y fortalecer esas relaciones con entidades e instituciones. En cuanto a las aves, el compromiso es hacia tener unas aves o que nuestras empresas avícolas tengan unas aves que reciban el mayor respeto, cuidado y salud durante sus vidas. Los avicultores entienden que un buen manejo con unas aves saludables y productivas producen huevos fértiles y proteínas de alta calidad. Hacia los empleados, las empresas también se comprometen a garantizar que cumplan con la legislación laboral colombiana, con un ambiente seguro y respetuoso, con compensaciones equitativas e incentivando la capacitación de los empleados y oportunidades de desarrollo. Con los proveedores, a través de una relación de confianza, de transparencia, de equidad en los procesos de compra y venta de bienes y servicios, que articule a los proveedores de las empresas con el cumplimiento normativo aplicable e incentive el desarrollo de las prácticas sostenibles. Con los consumidores, el sector se compromete y valora completamente la confianza del consumidor y conoce la responsabilidad que tiene por ser la industria que nutre a Colombia a través de productos de alta calidad que sean seguros y que sean nutritivos, producidos principalmente en establecimientos avícolas que cumplan con los requisitos de bioseguridad y de inocuidad. Con la comunidad nos comprometemos como sector también a través de la contribución, la participación e inversión en donde las empresas operan de manera responsable, apoyando el desarrollo de la comunidad mediante la provisión de oportunidades económicas y sociales. Con el planeta, las empresas son conscientes que coexisten con los ecosistemas y están comprometidos con su salud a través del uso responsable y conservación de los recursos naturales y mitigación de los potenciales impactos en el aire, en el suelo y agua, trabajando siempre por obtener una producción cada vez más limpia y con un enfoque de economía circular. Y acá no me quedó el de las instituciones, pero principalmente, como les decía, el de las instituciones es articularnos con otras entidades con el fin de cumplir y de llegar a todos los compromisos que tenemos con el planeta, que tenemos con las aves, que tenemos con nuestros colaboradores. El enfoque pues con las instituciones es eso, fortalecer cada vez más estas capacidades. Ya entonces, una vez explicada esta política que desarrollamos desde el 2018, una de nuestras acciones priorizadas era conocer cuál era esa línea base y cuál era el estado actual de las empresas avícolas frente a estos temas de sostenibilidad y para que a partir de allí nosotros podamos priorizar algunas acciones que vamos a venir trabajando año a año con el fin de que cada vez sean más las empresas que tengan este enfoque de producciones sostenibles, que sean empresas también con enfoques en economía circular y cada vez más conscientes frente a la importancia de trabajar y de desarrollar producciones avícolas sostenibles. El diagnóstico, como les comentaba, ya lo empezamos en el 2018. Este año hicimos todas las encuestas para conocer los resultados del 2020 y a partir de allí saber si las empresas han avanzado o han permanecido constantes en este crecimiento hacia la sostenibilidad. El diagnóstico que nosotros realizamos este año lo realizamos principalmente a 65 empresas, si bien en 2018 habíamos tenido 96 empresas,
en donde estas 96 empresas representaron casi el 70% del encassetamiento y de la producción avícola. Este año para nosotros fue un año pues bastante, digamos, complejo, porque pues como ustedes ya saben, por el efecto del tema de la pandemia, por el efecto que tuvimos con los bloqueos en las vías, para nosotros fue muy difícil poder llegar a algunos productores y que nos pudieran atender para responder esta encuesta. Entonces, eh, este año alcanzamos a llegar a 65 empresas. Estas 65 empresas representan en pollo el 53% del encassetamiento y en huevo, estas 30 empresas que logramos entrevistar nos representó el 32% del encassetamiento. Si bien no es tan significativa como el trabajo que hicimos en 2018, en donde era más del 70% de la producción avícola de las empresas que habíamos entrevistado, esta muestra para este año sí nos empieza a evidenciar algunas tendencias que se van presentando en las empresas avícolas, entonces por esto pues también es muy importante estos resultados y quisimos pues presentarlos el día de hoy. Por departamentos, las empresas que nosotros encuestamos principalmente pues están enfocadas, el 20% fueron empresas en Santander, el 18% fueron empresas en Cundinamarca, el 12% fueron empresas en Valle, el 9% en Costa Atlántica, el 5% en el eje cafetero, tenemos un 12% en empresas, algunas empresas de Huila y Tolima, un 2% en Meta y un 2% en Boyacá. Frente al objetivo del diagnóstico, como les comentaba, pues el enfoque es conocer cuál es el estado de la gestión de sostenibilidad del sector avícola, para allí poder tener una ruta de trabajo y poder identificar también buenas prácticas y algunos casos exitosos frente a lo que vienen desarrollando las empresas. Y también para nosotros desde FENAVI es muy importante conocer estos resultados porque nos ayuda a entender cuáles son esos retos que tienen las empresas y cómo desde el gremio nosotros podemos acompañarlos y asesorarlos en ciertas temáticas en donde todavía hace falta trabajar aún más. Entonces, por esto pues también es muy importante nosotros conocer estos resultados y mirar cómo nosotros venimos apoyando y trabajando con los avicultores en la sostenibilidad. El diagnóstico tiene 4 capítulos grandes. El primero que habla sobre la gobernanza o sobre el gobierno corporativo que tienen las empresas al interior. El segundo es el tema social y dentro del tema social nosotros tenemos 3 líneas muy importantes. La primera que es o que habla sobre el avance que han tenido hacia las prácticas laborales o cómo es esa relación con sus colaboradores. El segundo es el desarrollo del entorno y cómo también desde las empresas se ha empezado a trabajar y a identificar cuáles son esos grupos de interés y cuáles son esas necesidades de los grupos de interés. Y el tercero hacia la responsabilidad sobre el producto, en donde revisamos también cuáles han sido sus avances en temas de bioseguridad, en temas de bienestar animal, en temas de inocuidad y en temas hacia la información y hacia la publicidad que se les está dando a los consumidores. Tenemos un tercer capítulo, un tercer componente importante que es todo el tema ambiental y un cuarto capítulo que es un capítulo sobre también cómo vienen trabajando, desarrollando las empresas, todo el tema económico. Dentro del desempeño general, entonces, el sector avícola del 2018 al 2020 ha avanzado en 10 puntos. En 2018 nosotros teníamos un resultado del 69%. Encontramos que ya para el 2020 este resultado avanzó al 79%. Vemos con mucho agrado el avance que se tuvo tan importante en el tema de gobernanza, en donde ya las empresas están un poquito más sensibilizadas frente a este tema de gobernanza. En 2018 nosotros teníamos un puntaje del 59% y para este año, para el 2020, logramos avanzar hasta el 75%.
Esto es bastante importante porque ya las empresas están un poco más familiarizadas y de hecho pues en las entrevistas que se hicieron pues ya se notan este avance y este reconocimiento hacia qué es la sostenibilidad y cómo se articula dentro de la estructura de gobierno corporativo. También hay un importante resultado en el tema social, pasamos del 69% al 80%, en el tema ambiental pasamos del 67 al 78%, y el económico, que este siempre ha sido como el indicador más alto y que pues responde principalmente a la sostenibilidad del negocio, en donde pues también tuvimos avances del 80 al 84%. Voy a entrar aquí entonces a analizar cada uno de los componentes y a explicarles en qué consistía o qué se evaluó dentro de cada componente. Aquí tenemos el componente pues del desempeño de gobernanza, en donde principalmente nosotros evaluamos y quisimos entender primero si las empresas estaban familiarizadas con el tema de sostenibilidad, si ya dentro de las empresas habían políticas o había ya algo documentado que hablara sobre las acciones y el enfoque que tienen las empresas frente al tema de sostenibilidad. También se identificaba si las empresas tenían una matriz o si tenían ya identificados sus riesgos y si sabían cómo poder controlar o mitigar esos riesgos que se habían identificado. Y tenemos pues otros tres capítulos que es entender cómo funciona la estructura de gobierno corporativo de las empresas, cómo es esa gestión también frente a la ética y la transparencia y la anticorrupción de las empresas, y también si las empresas ya están adoptando o entienden el tema de los derechos humanos. Acá vemos entonces que pasamos de un 59% a un 75%. Principalmente mejoraron mucho los indicadores, inclusive están por encima del 70%, en donde vemos que primero pues las empresas entienden mejor el concepto de sostenibilidad y ya lo están interiorizando dentro de las empresas. Segundo, el tema de ética y de transparencia aumentó significativamente y esto también corresponde a las obligaciones que tienen algunas empresas frente a la norma de SASLAF. Entonces, este avance también está muy enfocado a esta norma. Y el tema de derechos humanos, a partir de la primera versión que se hizo el diagnóstico, las empresas también empezaron a indagar más sobre cuál era el rol de las empresas frente a este tema de los derechos humanos. Cómo nosotros también desde FENAVI pudimos apoyar este entendimiento o que se interiorizara este concepto de sostenibilidad. Nosotros desde FENAVI, desde el 2018, anteriormente nos llamábamos como programa ambiental. Sin embargo, desde la federación también tuvimos una evolución, una transformación y eh, ahora o actualmente pues somos el programa de sostenibilidad porque principalmente nosotros quisimos no solamente enfocarnos en temas ambientales, sino empezar a abordar la sostenibilidad desde otras temáticas como son los temas sociales y el tema de sostenibilidad económica. A partir de allí, también en el 2018 fue muy importante el lanzamiento de este reconocimiento de sostenibilidad, puesto que en el reconocimiento de sostenibilidad no solamente se estaban enfocando como casos exitosos en temas ambientales, sino también se premió algunas acciones o iniciativas o proyectos que se desarrollaron en temas sociales. Entonces, a partir de allí, digamos que también ese enfoque no solamente de sostenibilidad ambiental, sino de sostenibilidad social fue muy importante. Y ya hablando un poco más puntual desde el tema del gobierno corporativo, nosotros desde este año empezamos a priorizar este tema y para el próximo mes vamos a hacer el lanzamiento de un manual de buenas prácticas en gobierno corporativo para el sector avícola, en donde lo que queremos es presentarles unos lineamientos y unas recomendaciones para que las empresas que todavía no han adoptado este concepto de gobierno corporativo lo puedan entender mucho mejor y puedan
revisar y priorizar cómo pueden estructurar aún mejor sus empresas. Ya para el otro año se espera, pues también vamos a realizar algunas capacitaciones frente a este tema, siempre pues muy de la mano del manual que vamos a lanzar el próximo mes. En cuanto al desempeño social, vemos también un avance muy importante de 10 puntos, pasamos del 70% al 80%, en donde el avance más importante que vemos allí pues está relacionado con el tema de las prácticas laborales y el trabajo decente. Ya vamos a ver qué evaluamos en este componente. Sin embargo, pues vemos con gran agrado también que las empresas se han empezado a preocupar también por el desarrollo del entorno y por revisar el relacionamiento con las comunidades, con los vecinos y con otros grupos de interés que también son importantes frente al territorio en donde las empresas están ubicadas. En cuanto al desempeño de prácticas laborales, pasamos del 74 al 88 y allí principalmente pues vemos que el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo pues está ya bastante avanzado. De las empresas que entrevistamos pues el 93% ya están con este cumplimiento. Vemos también un puntaje muy importante en el tema de la formación a los colaboradores o de promover esta formación de los colaboradores, al igual que la promoción o la identificación ya de la diversidad e igualdad de oportunidades. Allí también las empresas cada vez, y de hecho, pues ya tienen indicadores frente a ese porcentaje de hombres y de mujeres que están laborando en el sector, frente a conocer también esas necesidades que tienen los colaboradores, también frente al enfoque que deben tener frente al tema de los derechos humanos para sus empleados. Vemos también un avance bastante importante, pasó del 68 al 87%. Y frente al tema de cumplimiento regulatorio de prácticas laborales, pues también vemos una mejoría. Como nosotros también desde FENAVI hemos apoyado frente a este tema laboral y principalmente acá el enfoque que les quiero mostrar es el enfoque que nosotros tenemos desde FENAVI y el compromiso frente a la formación de los empleados del sector. Nosotros el año pasado, a raíz de lo que venía sucediendo con las cuarentenas por la pandemia, nosotros empezamos a abrir este espacio de la hora de la sostenibilidad y creemos que es un espacio pues bastante importante ya para ustedes, ya se ha venido posicionando en donde pues hemos venido dando diferentes charlas, no solamente en temas ambientales, sino en otras temáticas para que cada vez vayamos adaptando y mejorando estas capacidades y competencias frente al tema de sostenibilidad. El año pasado nosotros dimos 22 charlas en donde tuvimos aproximadamente 2013 asistentes por este lado de manera pues virtual. También es muy importante pues el trabajo que nuestro equipo y que los ingenieros de campo vienen realizando con cada una de las empresas y en cada uno de los territorios. Estos son unas cifras que les traje para que ustedes conozcan más o menos la gestión que se viene haciendo desde el trabajo de los ingenieros ambientales en las regiones, en donde se hicieron 430 formaciones. Estas 430 formaciones correspondieron a 4.424 beneficiarios. Se han hecho asesorías puntuales a las empresas, a 553 empresas, de las cuales pues 280 son independientes. Se hacen o se abren estos espacios de los comités de sostenibilidad en donde se desarrollaron 63 comités y nos acompañaron 925 beneficiarios en estos comités, en donde también estamos realizando no solo capacitación a los productores, sino también a otros sectores o a otros grupos de interés. El año pasado se realizaron 32 de estas capacitaciones que correspondieron a 935 beneficiarios y en total pues estas capacitaciones identificamos que llegó, que tienen un impacto a 372 granjas atendidas. Esto en encassetamiento representa casi 50 millones de aves
y también atendimos a 50 y 15 plantas de beneficio y plantas de incubación. En cuanto al análisis de lo que encontramos en el diagnóstico, pudimos identificar, digamos, cómo se viene comportando esta distribución de género en los colaboradores de las empresas avícolas. Todavía encontramos que el 74% de los colaboradores son hombres y el 26% son mujeres. Principalmente esto responde, puesto que la mayor parte de los colaboradores están enfocados en el tema de las granjas y allí pues se demanda mucho estos trabajos pues, que los pueden desarrollar los hombres. Entonces, principalmente eso corresponde allí. Las mujeres o los cargos en los que se encuentran las mujeres actualmente en el sector avícola corresponden más al tema de las clasificadoras, de la clasificación de huevos y también a cargos en el tema administrativo. En cuanto al tema de los rangos salariales, encontramos que el 75% de los colaboradores devengan entre 1 y 2 salarios mínimos, el 16% devenga entre el 2 y 3 salarios mínimos y un 6% devenga más de 3 salarios mínimos. Tenemos un porcentaje que son 3% que devengan o que son trabajadores que devengan menos de un salario mínimo, pero quiero aquí hacer la nota que esto no quiere decir que estén, digamos que sean trabajos formales, sino que esto corresponde a trabajos por jornales de cargos o de actividades que no son permanentes, entonces a eso corresponde pues este 3%. En cuanto al modo de vinculación que tienen los colaboradores actualmente en el sector avícola, encontramos que el 55% de los colaboradores están vinculados a un contrato directo por nómina a término indefinido, es decir, acá reiteramos que pues, el sector es uno de los sectores más formales del sector agropecuario. Tenemos que un 33% de los colaboradores están contratados directamente a término fijo y tenemos pues otro tipo de contratación como de prestación de servicios o de jornales que les comentaba anteriormente o de contrato de hora de labor que se representa casi un 12%. Frente al segundo componente que tiene el componente grande, el componente social, es el desarrollo del entorno. Y aquí en el desarrollo del entorno, pues tenemos una base bastante importante, también pasamos del 67 al 77%. Como les decía, las empresas cada vez están más preocupadas por conocer o por establecer un buen relacionamiento con su entorno, con sus comunidades, con sus vecinos. Entonces acá pues vemos claramente este avance, vemos que ya las empresas han identificado quiénes son sus grupos de interés y también vemos que no solamente las han identificado, sino que también se están preocupando por conocer cuáles son esas necesidades y cómo desde las empresas pueden realizar estos aportes sociales en estas zonas de influencia. Frente a la priorización del empleo local y de la proveeduría local, vemos también que avanzó significativamente del 68 al 79%. Sin embargo, pues acá también hay que mencionar que hay algún tipo de actividades o de proveedores pues que no dentro de los territorios no se van a encontrar, entonces digamos que por eso no se ha logrado un avance mucho mejor. Frente al tema de la gestión de riesgos hacia las comunidades y el tema de ordenamiento territorial, también vemos cómo las empresas se vienen apropiando más de estos temas. Ya vemos que las empresas se preocupan también más por asistir a estos espacios de ordenamiento territorial porque saben la importancia que tienen, porque saben que es allí donde se va a garantizar la permanencia de sus territorios. Entonces, vemos cada vez más empresas asistiendo a este tipo de espacios. Y nosotros, pues desde FENAVI también venimos apoyándolos con todos estos espacios de ordenamiento territorial. Una de nuestras líneas más importantes dentro del programa es la línea de ordenamiento territorial y productivo,
y a partir de allí nosotros también hemos tenido algunos avances, por ejemplo, con la construcción de la zonificación avícola, en este mapa que ustedes ven aquí, en donde identificamos cuáles son esas zonas con potencial avícola para proyectos futuros. Este trabajo fue que lo realizamos de la mano con la UPRA y ya vamos en la segunda versión. La primera versión la lanzamos en el 2015. Ya para este año lanzamos la segunda versión en donde se hizo una actualización frente a los territorios, a los mapas y ya llegamos pues, a esta segunda versión que la pueden encontrar en la página de la UPRA y posteriormente también la van a encontrar en la página que nosotros tenemos solo de ordenamiento territorial, que es maps.fenave.org. También hace 2 años, en el 2019, hicimos una alianza con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en donde desarrollamos también unos talleres para hablar un poco sobre este relacionamiento con las comunidades y cómo empezar a fortalecer ese diálogo social entre las comunidades a partir de esa alianza que tuvimos con el Alto Comisionado para la Paz. Desarrollamos una guía para facilitar estos procesos de diálogo y también pues realizamos estos talleres en las regiones. Y por último, pues como ustedes saben, desde FENAVI también estamos participando constantemente en la mesa técnica que tenemos con el Ministerio de Vivienda y también con el Ministerio de Ambiente y de Agricultura para revisar todo el tema de ordenamiento territorial y de planificación en los territorios. Entonces allí también nosotros estamos pues brindando esta asesoría. En cuanto al tema del desempeño y responsabilidad sobre el producto, que este es la tercera línea dentro del componente social, vemos un avance del 64 al 78%. El indicador más alto que vemos allí es pues el tema de bioseguridad. Sin embargo, si lo comparamos con el 2018, vemos que el crecimiento no fue pues tan alto como lo esperábamos. Esto también responde mucho a el tema de los tiempos del ICA, en donde pues se han presentado algunas demoras en el tema de las certificaciones de granjas avícolas bioseguras. Sin embargo, pues vemos que el compromiso de las empresas avícolas es hacia certificar sus unidades avícolas. El indicador de crecimiento más importante sí se vio en el tema de bienestar animal. En el 2018, 52% de las empresas estaban trabajando en este tema. Ya vemos que 71% vienen o ya empezaron a trabajar. Y esto también corresponde mucho a la norma que salió el año pasado del ICA frente al tema de bienestar animal, en donde pues ya las empresas vienen trabajando o vienen presentando algún tipo de avance. En cuanto al tema de inocuidad, este indicador sí se mantuvo y se mantuvo principalmente por temas del efecto que tuvo la cuarentena, la pandemia, perdón, el efecto que también ha tenido los bloqueos y esto que ha llevado a que las empresas pues avancen. Esto no quiere decir que no hayan avanzado, sí han venido avanzando, sin embargo, han venido avanzando a un ritmo mucho más lento y principalmente pues también por como por los plazos y las postergaciones que han dado para el cumplimiento de esta norma, que está muy relacionada con el decreto 1500. Este es el enfoque que tiene, es más hacia las empresas que tienen plantas de beneficio. En cuanto a la información que se le está entregando a los consumidores y frente al conocimiento del producto, también pues vemos que mejoraron los indicadores. Acá para resaltar es muy importante el impacto que tuvo los cierres o las cuarentenas frente al sector, en donde los productores tuvieron que empezar a evaluar o empezar a explorar otros segmentos del mercado para poder vender el producto. En los primeros cierres fue muy crítico para el sector de pollo este tema, pero sin embargo pues fue una gran oportunidad para empezar a abrir mercados a otros segmentos. De igual manera,
mejoró muchísimo el componente del conocimiento del producto, eh, principalmente por esto, porque se empezó a fortalecer más las ventas virtuales, se empezó a fortalecer más la publicidad a través de redes sociales y de esta manera pues llevó a que las empresas cada vez potencien y divulguen más la información frente al producto que están poniendo en el mercado. Ya en el componente ambiental, que este es el tercer componente que tiene el diagnóstico, también hubo unos avances importantes, principalmente el más importante es el de la gestión de residuos. Y allí la razón de este avance tan importante del 79 al 94% corresponde a la norma y a la aplicación de la norma de envases y empaques. Esta norma pues, llevó a que las empresas cada vez pues, estuvieran más comprometidas y empezaran a revisar de una manera más juiciosa este tema. Y esto pues llevó a que casi el 94% pues estuvieran muy enfocadas en el tema de gestión de residuos. Vemos avances en el tema de gestión del agua, en gestión de la energía, también en el tema de cambio climático y de inversiones en nuevas tecnologías que sean un poco más amigables con el medio ambiente, vemos una mejoría, al igual que el tema del cumplimiento regulatorio ambiental, sin embargo, pues este no tiene un crecimiento tan importante. Acá sí, el único indicador que no presentó un avance y de hecho, pues presentó como una desmejoría es el indicador de control y mitigación de olores ofensivos. Y la razón principalmente es que a raíz de los encierros, de la cuarentena, eh, pues cada vez el tema de las quejas de los vecinos se hizo un poco más evidente, un poco más agudo, y esto llevó a que las empresas empezaran a trabajar y a documentar las buenas prácticas en cuanto al tema de mitigación de olores. Esto no quiere decir que no, las empresas no estén preocupadas por este tema, sin embargo, frente a estas quejas que se presentaron en algunas regiones, especialmente en la región de Cundinamarca, en donde este tema se agudizó aún más, vemos que todavía pues por parte de las empresas y el cumplimiento que les está solicitando la corporación, todavía hace falta trabajar un poco más en conocer cómo es esta documentación y qué tienen que presentar a la corporación frente a estas quejas y cuál sería ese procedimiento. Sin embargo, pues este es un tema que el sector siempre ha venido trabajando y ha venido buscando pues soluciones frente a, a esto, porque pues esto también lleva a conflictos con los vecinos y también conflictos por el tema de ordenamiento territorial. Acá les traje algunas fotos y algunas como de las iniciativas que han tenido las empresas frente a cada uno de estos componentes ambientales en el tema de gestión de agua, pues sabemos que las acciones que vienen implementando las empresas son muy importantes frente al tema de la construcción de reservorios de agua, de tener plantas de tratamiento de aguas residuales dentro de las unidades productivas, frente al tema de tener aprovechamiento de aguas lluvias, el tema de siembra de agua que también pues, se ha venido realizando, y este tema de humedales artificiales que ha venido en crecimiento y que cada vez se hace más evidente y visible en las unidades avícolas. En el tema de energía, vemos que, y nosotros desde FENAVE pues hemos venido realizando ciertas capacitaciones en el tema de gestión y uso eficiente de la energía. También realizamos unas capacitaciones para que las empresas conocieran si sus consumos eran muy altos, podían llegar a empezar a hacer una negociación en bloque. Y también pues cada vez vemos más empresas avícolas con la instalación de paneles solares dentro de sus unidades productivas. Esto no solamente pues, corresponde al tema de gestión de energía, sino también a el tema pues, de cambio climático. En cuanto al aprovechamiento de residuos, pues cada vez pues, las empresas se preocupan más por tener o por cumplir pues, con esta norma de residuos frente al tratamiento que se le da a la gallinaza y a la pollinaza.
Vemos cómo pues esta producción o lo que se genera de la gallinaza y pollinaza que se convierte posteriormente en abono orgánico, pues permite ayudar a la recuperación y mejoramiento del suelo, promueve pues la producción de otros cultivos en las zonas y también pues digamos que su contribución o aporte es hacia la reducción de uso de fertilizantes químicos que pues tiene un impacto pues directamente también o una acción que se puede identificar frente al tema del cambio climático. También pues la implementación de barreras vivas en los predios avícolas también pues está ayudando principalmente a la conectividad funcional de los ecosistemas, también a la restauración ecológica en los suelos degradados y también pues el aprovechamiento de los residuos. Vemos que también algunas empresas pues están cada vez más revisando esa oportunidad frente a partir de la gallinaza y la pollinaza frente a la generación de biogás. En este tema nosotros también hemos apoyado y hemos empezado a promocionar y a hacer más visible el sector frente a estos temas. Nosotros este año y el año pasado lanzamos unos videos frente al tema de gestión de aguas residuales, también frente al tema de cambio climático, en donde visibilizamos cuáles son esas acciones más importantes que han realizado el sector y las empresas avícolas en cambio climático. Hemos lanzado cartillas, el año pasado se lanzó nuevamente la cartilla sobre la normativa ambiental avícola para apoyar y recomendarles a los avicultores cuál es ese cumplimiento normativo ambiental que deben tener al día. También lanzamos las consideraciones ambientales del sector avícola en situaciones de contingencia, esto principalmente pues por lo que tuvimos a raíz de las cuarentenas y de los bloqueos en el país que llevó a que las empresas tuvieran algunos momentos críticos frente a cómo trataban los residuos frente a estos cierres. Y también tuvimos la cartilla de gestión de aguas residuales domésticas en el sector avícola. En el tema de residuos, como les decía, pues apoyamos fuertemente a los avicultores y a las empresas avícolas frente al cumplimiento de la resolución 1407, que es la que está relacionada con el tema de envases y empaques. Allí nosotros brindamos unas capacitaciones y también generamos una rueda de negocios para mirar cuáles empresas se podían unir a los planes colectivos. Allí pues vale resaltar que tuvimos un caso exitoso en donde logramos que las empresas, algunas empresas del Valle se unieran en un plan colectivo con una empresa y poder, digamos que, cumplir con esta norma. Y frente al tema de economía circular, nosotros este año también venimos trabajando, contratamos una consultoría para que nos apoyaran en este tema, en donde vamos a sacar un documento y una cartilla en donde con unas recomendaciones y en donde también se van a identificar unos casos exitosos de algunas empresas avícolas, tanto en huevo como en pollo, con este enfoque de economía circular. Esta cartilla también esperamos ya sacarla el próximo mes. Ya de hecho pues está en ajustes y vamos a, pues, a sacar esta cartilla con este enfoque de economía circular. Frente al boletín, desde el año pasado también lanzamos el boletín avícola del clima. Este boletín nace a partir de la mesa técnica de la que hacemos parte con el IDEAM y con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, frente pues a todo este tema de cambio climático y cómo también podemos empezar a informar a los productores frente a los eventos climáticos que se vienen presentando en el país. Estos son algunos datos que les traje frente a las acciones que venimos realizando frente al tema de cambio climático. Encontramos que pues nosotros venimos desarrollando y construyendo la calculadora de huella de carbono. Ya hicimos algunos pilotos y esperamos para final de este año ya tener implementada esta herramienta en la plataforma de indicadores para que las empresas que estén interesadas en calcular su huella de carbono lo puedan hacer a través de esta herramienta. Esta herramienta le hicimos específica para el sector avícola
y de hecho pues se la presentamos al IDEAM y al Ministerio de Agricultura y quedaron muy satisfechos pues, con el desarrollo de esta herramienta. También pues para visibilizar que nosotros como sector el 70% de la gallinaza que hay en el país lo estamos compostando como abono orgánico, y no solamente pues con la gallinaza, sino también pues está haciendo un aprovechamiento bastante importante con los residuos que salen de las plantas de beneficio, en donde pues este ha sido como uno de los enfoques también más importantes que ha tenido el sector de pollo. El 4% de la generación de estiércol también ha sido destinada para la producción de energía y de biogás. Esto es una contribución pues bastante importante en frente a las acciones que venimos haciendo en cambio climático, al igual que la investigación que se viene realizando tanto para el tema de generación de energía a partir de gallinaza y pollinaza, como para la investigación que estamos realizando frente a la generación de fertilizantes orgánicos y enmiendas de suelos de última generación. Y por último, pues el tema de sembrar árboles para los avicultores y para las empresas avícolas cada vez es más importante. Estas son cifras del 2018-2019. Estamos en un proceso de actualizar esta información, pero tenemos que a esta fecha pues se ha sembrado más de 100.000 árboles y también vemos que cada vez más empresas avícolas vienen invirtiendo en energía fotovoltaica. Fotovoltaica. Eh, ya enfocándonos un poco más frente al tema de la siembra de árboles, pues desde hace 15 días o un mes que tuvimos la charla con la directora del programa de siembra de los 180 millones de árboles, pues queremos contarles que nosotros nos unimos a este programa y a esta iniciativa y estamos fomentando pues que cada vez más se siembren árboles dentro de los predios avícolas y también como desde la generación de abono orgánico a partir de la gallina cepollinaza podemos empezar también a dar como nuestra cuota o nuestro aporte al programa de siembra de los 180 millones de árboles. También el año pasado lanzamos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en donde tenemos priorizadas algunas acciones. Si quieren profundizar sobre esta información, nosotros publicaremos esta estrategia nacional, en donde lo que queremos es no solamente presentarles unos lineamientos y unas recomendaciones a las empresas frente al tema de mitigación al cambio climático, sino también frente al tema de adaptación, que es muy importante. Como ustedes saben, nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo y frente a los efectos que ha tenido el cambio climático, somos uno de los países más sensibles frente al cambio climático. En cuanto al desempeño económico, pues este siempre ha sido el componente en donde hemos presentado como el mayor puntaje. Esto es como muy evidente, puesto que pues, cada vez que uno crea un negocio, crea una empresa, lo que le interesa también es poder mantenerse económicamente y tener esa sostenibilidad económica. Entonces acá pues vemos que pues el indicador más alto es el de información financiera, pues esto es claramente evidente. Sin embargo, pues sí tenemos algunos retos, especialmente frente al tema del costeo o de realizar esto de una manera pues cada vez como eficiente y productiva, poder revisar cuáles son estas técnicas que están teniendo las empresas para poder minimizar sus costos. También acá en esta parte de costeo, lo que se evalúa también es si las empresas han evaluado las externalidades positivas o negativas que generan desde el negocio. Allí vemos que pues todavía este término no es muy común dentro de las empresas y este pues es uno de los retos que nosotros también vamos a tener desde FENAVI y es empezar a contextualizar y a sensibilizar frente a qué es una externalidad y cómo pueden hacer esa cuantificación de si estoy generando una externalidad positiva o negativa. Mejoró claramente el tema del financiamiento, mejoró mucho el tema también de acceso a los seguros. Las empresas cada vez más se preocupan por tener asegurada su empresa
y sus producciones. Sin embargo, cuando revisamos el tema de innovación, sí vemos que allí este indicador sí no avanzó, y principalmente una de las razones por lo que no avanzó este tema de innovación se debe pues al tema de la pandemia, al tema de las cuarentenas, el impacto que ha tenido esto frente al sector, y también el tema de los bloqueos, en donde pues esto llevó a que las empresas se preocuparan más pues, por lo urgente que por empezar a desarrollar proyectos a futuros frente al tema de innovación del producto o innovación frente a los procesos productivos. Eh, Esto dentro del componente, dentro del desempeño económico. Por regiones, esta es la última diapositiva que tengo con los resultados, y por regiones vemos que la región, por decirlo así, que más avanzado en este tema de sostenibilidad es la región de Antioquia. Posteriormente le sigue Cundinamarca y Valle. Sin embargo, pues vemos que todavía tenemos un gran reto con las empresas del eje cafetero, con las de costa atlántica, en donde todavía, pues, si bien se presentan algunos avances, todavía pues debemos trabajar en estos temas. Por ejemplo, en el tema del eje cafetero, en la zona del eje cafetero, vemos que todavía el indicador de gobernanza sigue siendo muy bajo, entonces allí también tenemos un gran reto de entrar a socializar e interiorizar más con estas empresas frente a estos indicadores. Nosotros el compromiso, y pues primero casi quiero hacerle un agradecimiento a las 65 empresas que hicieron parte de este diagnóstico, un agradecimiento también a los ingenieros de campo que fueron los que nos apoyaron en todo en este ejercicio. Sabemos que no fue un trabajo fácil, puesto que las empresas tenían la cabeza pues en otros temas más urgentes, como el tema de las cuarentenas y de los bloqueos. Sin embargo, nosotros desde FENAVI pues tenemos un compromiso con estas empresas, y es primero hacerles una presentación de estos informes de su resultado como empresa versus el resultado del sector, y también a partir de allí establecer unas rutas de acción y unas estrategias con estas empresas para empezar a cortar estas brechas que se vienen presentando. Entonces, a partir de allí nosotros vamos a empezar a trabajar muy de la mano con estas empresas para ayudarles y guiarlas hacia una ruta pues, de una producción avícola sostenible. ¿Cuál es nuestra otra apuesta que tenemos desde FENAVI para el próximo año? Principalmente pues es enfocarnos en la plataforma de indicadores de sostenibilidad. Esta plataforma tiene varios capítulos, y lo que queremos allí es empezar a fomentar la cultura de medición en las empresas avícolas. Sabemos que hay empresas que son supremamente juiciosas con el tema de indicadores, pero también el objetivo de la plataforma de indicadores es dar como esos lineamientos y empezar a tener todos la misma información frente a los temas de sostenibilidad. El segundo gran reto que nosotros tenemos para el próximo año es el lanzamiento del sello de sostenibilidad avícola. Este sello lo venimos construyendo desde el año pasado con el Icontec. El Icontec va a ser la empresa auditora de este sello, y lo que queremos es que cada vez más empresas estén interesadas en aplicar y en certificarse para tener este sello. Entonces, este es nuestro gran reto que tenemos para el próximo año. Ahorita en diciembre vamos a hacer el lanzamiento del sello, sin embargo, pues las auditorías y todo el proceso iniciaría desde el próximo año. El tercero es la calculadora de huella de carbono que ya les mencioné, que es una calculadora exclusiva para el sector avícola y que también va a estar montada en la plataforma de indicadores, en donde pues queremos empezar a cuantificar cuál es el impacto que nosotros tenemos como sector avícola frente a la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, por esto, pues para nosotros es muy importante empezar a promocionar la calculadora y que cada vez más empresas conozcan este impacto que se tiene. El cuarto es seguir trabajando en el tema de investigación. Tenemos grandes retos, especialmente hay uno muy enfocado
en poder bajar este impacto que tenemos frente a la generación de gases de efecto invernadero, y es empezar a revisar otras alternativas de proteína para el alimento balanceado de las aves. Como ustedes saben, hay un impacto bastante fuerte, puesto que las materias primas, como es el maíz amarillo, la soya, vienen de Estados Unidos. Entonces allí pues estamos generando pues un impacto en cuanto a los gases de efecto invernadero. Lo que queremos es empezar a buscar otras alternativas de alimentación que sean un poco más amigables con el medio ambiente. Y el quinto y el sexto es también empezar a trabajar en la estrategia de cambio climático. Como saben, pues ya la lanzamos el año pasado. Sin embargo, y venimos trabajando en algunas acciones priorizadas. Sin embargo, seguir trabajando tanto en el tema de mitigación como en el tema de compensación. Y por último, también es empezar a abordar este tema de equidad de género, que vemos que todavía nos hace falta interiorizar este concepto de equidad de género. Bueno, acá termino mi presentación. No sé si tengan algunas dudas o algunas inquietudes frente a los resultados que les presentamos el día de hoy. En resumen, pues vemos que las empresas han venido trabajando notoriamente en estos indicadores, y que cada vez más empresas eh, tienen su enfoque de sostenibilidad en la producción y en el interior del negocio. Entonces estamos pues muy contentos con estos resultados. Sí, Bueno, no Estefanía, sé si haya alguna pregunta. varias preguntas, sí. Aquí tenemos ya varias preguntas. Te las voy a ir haciendo, ¿te parece? Dale. Bueno, la primera dice, ¿cómo FENAVI nos puede apoyar a fortalecer aspectos de gobernanza? Moni, no te escuché. ¿Cómo FENAVI nos puede apoyar a fortalecer aspectos de gobernanza? Aspectos de ¿Me gobernanza, escuchas? como les decía, la apuesta de este año. Sí, y ahora sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí. Listo. Como les decía, este año nosotros empezamos a desarrollar el manual de buenas prácticas en gobierno corporativo. Eh, a partir de este manual de gobierno corporativo, pues también nos sentamos con algunas empresas del sector. Identificamos empresas de todo tipo. Por ejemplo, nos sentamos con una empresa que tiene una asociación, nos sentamos con una empresa familiar, nos sentamos con una empresa que su junta directiva, digamos, es diferente, tienen diferentes tipos de perfiles. Y a partir de allí quisimos también entender cómo se desarrolla el gobierno corporativo de estas empresas. A partir de allí nosotros desarrollamos el manual de buenas prácticas, en donde le va a aplicar tanto para una empresa pequeña como para una empresa grande. Y lo que queremos es eso, empezar a desarrollar esas recomendaciones para que las empresas pues puedan empezar a trabajar aún más en este tema de gobierno corporativo. Y lo otro que va muy de la mano con el manual es que vamos a desarrollar unos talleres en donde vamos a aterrizar un poco más cuáles son esas recomendaciones y esos lineamientos para tener una buena estructura de gobierno corporativo. Mira, que hay otra. Dice, buenos días, gracias por la información. Nos dice Bárbara Vivas. Frente a economía circular, ¿se ha desarrollado algún trabajo relacionado con el aprovechamiento de las bandejas de panal? No. Por ahora, como les decía, este año también contratamos a un consultor especialista en este tema de economía circular, y lo que hicimos fue identificar algunos casos exitosos en algunas empresas avícolas, tanto en huevo como en pollo. Pero el enfoque que tenemos en las empresas de huevo es frente a la generación de biogás a partir de la gallinaza. Y el otro enfoque que tenemos es, me olvidó, espérame, el otro es frente a,
Moni, no sé si tú te acuerdas el otro, que se me acaba de ir. Sí, abono, ¿no? Abono orgánico. Abono orgánico. Abono orgánico peletizado. Este es el Peletizados. otro, el otro caso exitoso que vamos a identificar. Sin embargo, me parece muy bueno el aporte de Bárbara para que nosotros también lo tengamos en el radar y empecemos a mirar como que podemos empezar a mirar con las bandejas de web. Vale, Estefanía, Bárbara también nos pregunta cuándo tenemos la calculadora de huella de carbono. Tú ya lo habías mencionado, pero si nos repites, por favor. Sí, la calculadora de huella de carbono va a estar para el próximo mes. Nos hemos demorado un poquito con el tema precisamente porque primero hicimos unos pilotos. A partir de esos pilotos, pues tuvimos que hacer algunos ajustes y posteriormente con esos ajustes se subió esa calculadora de huella de carbono a la plataforma de indicadores que tenemos. Entonces, este proceso se demoró un poquito y por eso digamos que hasta el próximo mes vamos a hacer ya el lanzamiento oficial de la calculadora de huella de carbono. Vale. ¿Cómo nos podemos apoyar en FENAVI para avanzar en los aspectos de sostenibilidad si no hemos participado nunca en estos diagnósticos? Bueno, pues es importante que participen porque principalmente pues esto lo que nos ayuda es a tener una línea base y a poder revisar como empresa si al transcurso de los años yo voy teniendo un avance o no, o dónde están mis debilidades o mis retos en estos temas de sostenibilidad. Eh, Nosotros ya hicimos el cierre para el 2020, pero cada 2 años estamos haciendo la actualización de este diagnóstico. Sin embargo, si la empresa quiere conocer el estado de su gestión y de su desempeño, lo va a poder hacer a través de la plataforma de indicadores que allí también va a estar montado o está ya montado el diagnóstico de sostenibilidad. Entonces ahí va a poder hacer la autoevaluación. Sin embargo, pues no va a entrar dentro de la calificación que ya tenemos porque pues el cierre de los resultados ya lo hicimos, pero sí va a poder hacer su autoevaluación. Vale, eso nos ayuda con otra pregunta que había aquí que dice, ¿cuál es la frecuencia establecida para realizar el diagnóstico de sostenibilidad y por qué? Listo, nosotros establecimos que debe ser cada 2 años principalmente porque pues de un año a otro de pronto estos avances no son tan notorios. Consideramos que cada 2 años pues es importante porque allí podemos hacer como un control de si ha avanzado en ciertos temas críticos o no. Entonces la periodicidad que nosotros tenemos establecida es cada 2 años. Vale, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo ha sido la aceptación de las empresas avícolas frente a la estrategia de levantamiento de información para el diagnóstico de sostenibilidad? ¿Me la repites, Moni? Es que se me entrecortó, por favor. ¿Cómo ha sido la aceptación de las empresas avícolas frente a la estrategia de levantamiento de información para el diagnóstico de sostenibilidad? Bueno, esto es un reto que tenemos siempre, pues cada 2 años cuando vamos a levantar la información y es que eh, en un primer momento, cuando hicimos la primera versión del diagnóstico, fue bastante difícil poder llegar y tener una muestra representativa, puesto que era un tema nuevo, puesto que no, digamos que en ese momento no se conocía como la importancia de poder tener estos indicadores. Sin embargo, vemos que en esta segunda versión, a pesar de que no llegamos pues a la cantidad de empresas que queríamos, sí vimos que fue más fácil poder llegar a las empresas que ya habían hecho la primera versión.
y esto lo que evidencia claramente es que, pues, que las empresas ya están más familiarizadas con el tema de sostenibilidad. También vieron que en la primera versión fue una herramienta o estos informes les ayudó a poder identificar y a poder revisar en dónde tenían que enfocar todos sus esfuerzos. Entonces, pues cada vez vemos que, como les decía, y como vimos en los resultados, pues vemos que cada vez más empresas avícolas están enfocadas y están interiorizando este concepto de sostenibilidad, y el informe y la herramienta les ayuda pues no solamente a conocer el estado que tienen, sino también poder compararse con el sector y saber si están mejor que el sector o si de pronto hay algunos indicadores que están por debajo del promedio sectorial para poder empezar a trabajar allí. ¿Cómo se contempló dentro del diagnóstico el cumplimiento parcial de los plazos establecidos por la normatividad sanitaria? Eh, em, el diagnóstico te da la opción de tener como una variedad de respuestas en donde pues no solamente se va a castigar si solamente tiene un cumplimiento parcial. Entonces creo que también o sea, la herramienta es bastante buena al no tener como respuestas de sí o no, o no cumple, sino que también entiende la dinámica que se presentan en las regiones, no solamente en el tema sanitario, sino por ejemplo en el tema de cumplimiento normativo ambiental. También a veces se entiende que, pues que si bien la empresa pasó la solicitud, el cumplimiento pues ya no está en manos de ellos, sino en manos de la entidad que da ese cumplimiento. Entonces también es muy flexible frente a este tipo de situaciones. Mira, aquí hay una felicitación, dice felicitaciones para la presentación, por la presentación, gran trabajo el de la federación. Tenemos una pregunta sobre bienestar animal, dice, ¿cuál es el mecanismo o metodología para lograr el indicador de bienestar animal? Listo. En el tema de bienestar animal, pues nosotros no entramos como al detalle a revisar, por ejemplo, temas de densidades ni nada de eso, puesto que digamos que esto es ya una competencia más del programa pues técnico de FENAVI. Sin embargo, lo que sí preguntamos y revisamos es si la empresa primero ha capacitado a sus colaboradores en este tema de bienestar animal. Segundo, si ha empezado ya a documentar cuáles serían esas buenas prácticas en bienestar animal. Está un poco más enfocado a eso que a entrar al detalle de, no sé, de densidades o de requisitos que están completamente relacionados y determinados en la normativa que se sacó el año pasado del ICA. Perfecto. Dice, ¿qué acercamiento podemos hacer por medio de FENAVI para gestionar los residuos de plantas incubadoras, ya que estos han sido de difícil manejo por su contenido de humedad, teniendo en cuenta que sean mecanismos económico y técnicamente rentables? Técnicos y económicamente rentables. ¿Qué acercamiento pueden tener? Preguntan, Moni. Sí, ¿qué acercamiento podemos tener o podemos hacer por medio de FENAVI para poder gestionar los residuos? Un poco cómo FENAVI está trabajando en el tema de... Listo, pues lo primero es acá pues volverles a recordar que desde el programa de sostenibilidad tenemos un ingeniero en cada zona. Entonces, el tema, pues, primeramente se revisaría con el ingeniero de cada zona, dependiendo, pues, donde estén ubicados. Y ya a partir de allí, pues, nosotros desde FENAVI también, desde el programa, se está revisando, como ya estamos trabajando fuertemente en el tema de economía circular, también estamos revisando en empezar también una investigación y en desarrollar un material frente al tema de residuos en el sector de incubación. Eso también lo venimos trabajando, pero si son casos puntuales, mi recomendación es que se contacte directamente con el ingeniero de la zona
y a partir de allí vamos, no sé si se va a escalar a nivel nacional, pero pues se va revisando el tema o de pronto la problemática que está pasando para poder pues, brindarle toda la asesoría y las recomendaciones frente a este tema. Listo. Bueno, no tenemos más preguntas, no sé. Ya podemos cerrar, Estefanía. Listo. Bueno, Moni, gracias. No, a todos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que estos resultados les sirva tanto a las empresas que nos acompañaron en el diagnóstico como a las que no, para poder pues identificar cuáles son esos retos que nosotros tenemos como sector avícola y no solamente los retos, sino también los buenos resultados que hemos venido teniendo. Entonces, para hacer cada vez más visible que nosotros somos un sector comprometido en temas ambientales, en temas sociales, en temas económicos y comprometido también con las comunidades y con el trabajo con los grupos de interés que tenemos actualmente. Entonces, agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy, comunicarles que también estos resultados, a partir de estos resultados vamos a diseñar un informe en donde los van a poder encontrar estos resultados y también invitarlos a que participen o se agreguen a la plataforma de indicadores de sostenibilidad, porque allí también van a poder tener la oportunidad de ver estos resultados. Agradecerles por todo y pues que tengan un muy buen día.